Estamos al aire. @arquitectos online. Buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Tus actos pasados ya no te pertenecen. Solo cuenta lo que haces hoy. Yo soy Verónica Zambrano. Yo, Loanmi García. Yo, Carlos Enrique Martínez. Y el día de hoy nos acompaña la ingeniera Estefanía Juárez Limón, regidora de Desarrollo Urbano del municipio de Zapopan. Mil gracias, Estefanía, por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, Vero, Loani, arquitecto Carlos? Muchísimas gracias por invitarme el día de hoy aquí con ustedes. Encantados Pues de que estés con nosotros, hombre. Claro. De igual manera, le damos la bienvenida a ustedes, nuestros seguidores, amigos y colegas de @arquitectos online. El mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto. Un espacio digital en donde compartimos temas que se exponen desde el punto de vista de 3 generaciones con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y de la arquitectura para tener una mejor calidad de vida. Hoy, en @arquitectos online, abordaremos el tema Zapopan, la ciudad de las niñas y los niños. La Convención del Derecho del Niño, aprobada como Tratado Internacional de los Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989 en el seno de las Naciones Unidas, fue ratificado en el Senado de la República en México el 21 de septiembre de 1990. Posteriormente, el 4 de diciembre del 2014, se publica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Su última reforma es el del 28 de abril del 2022. Y actualmente por ahí están suscitándose algunas controversias entre la Cámara de Diputados y la de Senadores con unas nuevas modificaciones. Pero para adentrarnos en el tema que hoy nos ocupa, hago referencia a Alfredo Tonucci, más conocido como Frato, quienes nos mencionan lo siguiente: la ciudad en los últimos años ha renunciado a sus características originales, ser lugar compartido de encuentro e intercambio. Ha elegido al ciudadano varón, adulto y trabajador como parámetro y ha olvidado a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los discapacitados, a los pobres, a los extranjeros y a las personas con condiciones diferentes. Al perder complejidad, el ambiente urbano ha perdido belleza, salud, seguridad y sostenibilidad. Las ciudades se han adaptado más a las exigencias de los coches que a las personas. Por eso se ha convertido en lugares peligrosos e inhóspitos. Los niños, al perder las ciudades, han perdido la posibilidad de vivir experiencias necesarias para ellos, para su correcto desarrollo, como el juego, la exploración, la aventura. Las ciudades, al perder a los niños, han perdido seguridad, solidaridad y control social. Los niños pueden ayudarnos a salvar las ciudades. El proyecto La Ciudad y los Niños propone la administración una nueva filosofía de gobierno de las ciudades, adoptando como parámetro al niño. De este modo, el niño no representa a uno de los componentes sociales, sino que representa al otro, a todos los otros, todos aquellos que piensan y razonan de manera diferente a un adulto. Pero, ¿quién es Francesco Tonucci y qué plantea? Bueno, pues ahora vamos a responder esa pregunta. Francesco Tonucci es pedagogo, investigador y dibujante italiano, inalcanzable defensor por los derechos de los niños, ha escrito diferentes libros en diferentes idiomas y se enfoca sobre todo en la infancia, en la educación, la formación de los profesores y las necesidades que tienen los niños.
La Ciudad de los Niños fue un proyecto que comenzó en el año 1991 en la ciudad de Fano, en Italia, en la cual se organizó una semana dedicada especialmente a los más pequeños, en la cual se planteaba colorear esa semana, ¿verdad? El proyecto apostó porque los chicos fueran el centro de la ciudad y que estuvieran involucrados en la planeación urbana del proyecto. Se basa en la Convención de los Derechos de los Niños, que reconoce a los niños y a las niñas como sujetos de derechos. Los niños tienen todo el derecho a expresar su opinión y a participar en el gobierno, en su ciudad o en su escuela. Este planteo se basa en la concepción de las infancias, de que las infancias tienen distintas formas de ver el mundo y pueden ofrecer una mirada alternativa diferente. Por lo tanto, el proyecto se mueve en dos direcciones diferentes. La primera es la participación de los niños en el gobierno y la segunda es la recuperación de la autonomía del movimiento de la parte de los niños. Como decía la arquitecta, se ha perdido tanto esa movilidad y esa seguridad, lo hemos visto por ejemplo, con los vehículos, digo, cuántos accidentes no han habido. También en esto se plantea poner paradas de autobuses para los más pequeños y bueno, pues que sea un mundo de ellos, porque como lo vamos a ver más adelante, son un gran porcentaje de nuestra población y nosotros fuimos niños y creo que también estuvimos en su lugar. Este proyecto plantea que las ciudades han pensado, y como decía la arquitecta, proyectado específicamente para los adultos. Y en segundo lugar propone que los niños y las niñas puedan salir solos a la calle, en entornos seguros, libres, porque pues teniendo un espacio seguro para ellos, también va a ser un lugar mucho más seguro para los adultos. Se trata de que las ciudades sean mucho más sensibles a las necesidades de la infancia, y no solamente a los infantes, sino también a los adultos mayores, a las personas con capacidades diferentes. Una de las principales ideas en las que se basa este proyecto es en dejar a los niños por las tardes para que hagan diferentes actividades escolares, para desarrollar mucho más su creatividad, darles más poder a los niños, que sean el centro de la formación con sus experiencias, que los niños no son recipientes vacíos que hay que llenar de conocimiento, porque ellos también tienen un punto de vista, también a su corta edad han vivido experiencias y pues también pueden decir, estaba leyendo un artículo en el que decía, no se les ha preguntado a los niños qué quieren en los parques. Estamos dando por hecho que quieren resbaladillas, que quieren areneros y nunca se les ha preguntado. Entonces, este proyecto se hace para que tengan sus propias vivencias y puedan aportar desde su forma de pensar y concentrarse en lo que el alumno sabe hacer para tener niños más motivados y menos frustrados, que ayudarán en el futuro a crear personas mucho más seguras de sí mismas, porque si le imponemos una actividad a los niños específicamente, a veces no es justamente a lo que ellos se quieren dedicar en un futuro y tampoco les va a traer mucho la atención. Este proyecto también me llamó mucho la atención porque no solamente se trata de hacer ciudades seguras, sino también una arquitectura mucho más apta para ellos, o sea, que sean campañas desde la ecología, campañas de salud, campañas de seguridad, la mejora de áreas públicas, de áreas deportivas. Pero bueno, este es el principio en lo que se enfoca Tonucci. Y bueno, le damos la palabra al arquitecto Carlos para que continúe. Sí, gracias, arquitecta. Yo creo que es importante lo que decía la arquitecta Verónica, y hacía referencia a la ley de los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes inclusive. Y obviamente la ley marca que es un derecho a la vida, a la paz, que bien lo decías, Lomi, la supervivencia y el desarrollo, así como a los derechos de una vida libre de violencia y la integración personal, a la educación, a no ser discriminados y a la participación. Pero a veces, ok, lo dice la ley, pero a veces hay que convertirlo en políticas públicas. Y para saber de qué tamaño es este reto, debemos de tener datos y datos muy claros para dónde encaminar, lo que bien decías, los espacios públicos, y yo añadiría las viviendas, que ya lo platicaremos en un rato más, ¿no? La realidad es de que en nuestro país, según el censo del 2020, el INEGI habla de que en México hay 38.2 millones de niñas y niños y adolescentes, pensando que lo que marca
la ONU y la Organización Mundial de la Salud y estos organismos internacionales se considera niño a los menores de 18 años, hasta los 17 años, ¿no? Adolescentes de los 15 a los 17 y 14 para abajo serían niños. Entonces, la población menor de 17 años en nuestro país anda alrededor del 31% más o menos. Son 38 millones de habitantes y de los cuales 49% en forma general son mujeres y el 51% son hombres. Y más o menos es un 30% de la población. Y en la encuesta habla que, o más bien en el INEGI habla que el 26% de estos 30 y tantos millones de habitantes son de 0 a 4 años de edad. El 28% de 5 a 9, el 29% tiene de 10 a 14 y el 17% de 15 a 17 años. O sea, hay un gran reto porque casi el 85% son menores de 14 años. Y esto no se ve reflejado en la ciudad porque además es progresivo, no es retroactivo. Y esto va creciendo la población en ese sentido o se va manteniendo dependiendo de las zonas del país. Pero de ahí viene por parte de las étnicas y de la etnicidad, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, a veces dices, bueno, tenemos este porcentaje de niños en el país, pero ¿cómo andamos en nuestro municipio? ¿Cómo andamos en nuestra ciudad? Porque hay ciudades con menor cantidad de niños y hay ciudades o regiones del país con mucho más. Entonces, en ese sentido, y aprovechando que nos hacen favor de acompañarnos la regidora, de un programa exitoso que le han llamado Zapopan Ciudad de los Niños y de las Niñas, o de las niñas y de los niños. En ese sentido, Zapopan en el 2020, en el 2020, tiene una población, según el censo, de 1.400.000 habitantes, 476.000. Pero muchos de los que nos ven fuera del área metropolitana de Guadalajara, Zapopan es un municipio el más grande del estado de Jalisco en cuanto a extensión territorial y en cuanto a población, forma parte del área metropolitana de Guadalajara. La área metropolitana de Guadalajara son 9 municipios conurbados, que prácticamente es una sola ciudad. En ese sentido, así funcionamos los que vivimos en esta área metropolitana de Guadalajara. Y Zapopan es una ciudad muy importante porque tiene todo su desarrollo económico. Guadalajara como capital del estado es una ciudad con menor habitantes que no puede crecer para ningún lado. Y Zapopan tiene mucha extensión para crecer, pero presenta los mismos fenómenos que muchas ciudades del país, que es de contrastes, que hay desigualdad todavía. Y esta desigualdad se refleja en las áreas, en las diferentes áreas. Hay zonas muy alejadas de la cabecera municipal que quizás tarden 3, 4 horas en llegar, zonas eminentemente rurales en la sierra, y una zona con mucha opulencia. O las mejores zonas residenciales del área metropolitana de Guadalajara se encuentran en el poniente, que es el municipio de Zapopan. Entonces, en base a toda esta diferencia que hay en el municipio, obviamente esto se repercute en el tipo de población que tenemos, y en Zapopan, obviamente también tenemos una serie de población muy joven, también anda muy parecido a los estándares o a los censos nacionales. En Zapopan normalmente andan cerca del 30% de menores de 14 años. Entonces, esto plantea todo un reto en cuanto a la ciudad, en cuanto a los espacios que se deben de tener, y que bueno, yo creo que para hablar de una ciudad para los niños tenemos que tener muy en claro cuál es nuestra pirámide poblacional, porque en base a esto habrá que dotarlos de los servicios y de los espacios y de las viviendas para esta población, que finalmente van a ser los que toman las decisiones en muy pocos años, en ese sentido, pero que se van a ir insertando en la vida productiva de nuestra sociedad, de nuestro país, y tomarán las decisiones.
Entonces, yo creo que habría que ver dónde estamos parados. En Zapopan hay cerca de 330,000 niños menores de 14 años. Ese es el dato, que junto con los menores de 17, digo, de los de 18 años, andamos cerca del 30%. Entonces, este es el panorama general, dónde está Zapopan, cómo anda la población, cuántos niños hay en el país. 30%, a como me la pongan, es bastante alto. Y si a esto le sumamos que hablábamos en el programa pasado de la accesibilidad de los niños, que también estábamos hablando de un porcentaje importante, ¿verdad? En ese aspecto. Y dejo hasta aquí por el momento el comentario para ver si nos apoya Vero en otros datos, como dicen, ¿no? No, y aparte, imagínate, o sea, con todo este badaje introductorio y todas estas acciones que se deben de hacer, ahora encontramos que Zapopan trabaja y hace acciones en pro de las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Y quién más que de primera mano que Estefanía, que para comentarnos qué es lo que se está haciendo en Zapopan? Gracias a los tres. Pues sí, bien interesante la introducción que nos plantean desde qué territorio significa Zapopan, cuántas personas significa Zapopan, y si lo hacemos también una comparación, como decía Carlos, es un municipio que es 6 veces más grande que Guadalajara y 12 veces más grande que San Pedro Garza García. Entonces, estamos comparando una ciudad que tiene desde una parte rural, bien lo comentaban, recorridos como Coronilla de Locote, que sigue siendo municipio de Zapopan, y que hacemos un recorrido de 3 horas para poder llegar a esos poblados, y otras zonas también muy conocidas como es la zona de Andares. ¿Qué nos planteamos cuando empezamos en esta administración con Juan José Frangé? Una administración que, como muchos saben y quienes no, ha sido una administración de continuidad. Después de 6 años de equipo junto con Pablo Lemus, antes presidente municipal, y Juan José Frangé como jefe de gabinete, hoy presidente, yo creo que fueron 2 ejes principales los que nos planteamos desde la Comisión de Desarrollo Urbano. Claro, hay diferentes comisiones, pero ¿qué nos planteamos aquí? 2. Combate a la desigualdad e infraestructura de calidad. Si bien hablamos de una infraestructura con perspectiva de niñez, lo primero que nos tenemos que plantear es eso. Un casi 40% de desigualdad en el municipio. ¿Y qué vamos a hacer para darles las mismas condiciones a todas las personas? Si bien de un día para otro no vamos a poder combatir ni la pobreza ni la desigualdad, lo que estamos haciendo desde hace más de 6 años con la administración de Pablo Lemus es un combate a la desigualdad, brindando infraestructura digna para todas las personas. ¿Y a qué referimos con esto? Hablamos hoy en presupuesto de infraestructura de 1.900 millones de pesos dedicados particularmente y esencialmente a las niñas y a los niños. ¿Por qué a las niñas y a los niños? Hablamos de infraestructura para las escuelas, hablamos de unidades deportivas, estamos hablando de pavimentar calles porque tenemos casi detectados más de 300 kilómetros sin un pavimento. Y no hablamos solo de pavimento, claro, hablamos de drenaje, agua potable, infraestructura como son las luminarias, porque esto tiene que ver con las niñas y los niños, porque al final hablamos de la dignidad que le damos a las niñas y a los niños de sentirse en un espacio seguro para poder convivir. Muchos de nosotros tuvimos a lo mejor la oportunidad de salir a las calles y poder jugar, poder patear un balón y a lo mejor que un carro se detuviera. Hoy, con este crecimiento, que es parte del crecimiento de las ciudades natural, no podemos tampoco combatir el crecimiento de las ciudades porque también es una parte importante y una parte que nos ayuda a detonar el desarrollo económico, es hablar de qué espacios le estamos dando a las personas. Y hay una frase que me gusta mucho que utilizamos aquí en la administración y es: lo público es lo único que tienen miles de personas que viven en la desigualdad. Entonces, es nuestra obligación darles espacios públicos dignos, seguros y de calidad. Entonces, digo, me parece muy importante iniciar con esto antes de iniciar con todo lo que hacemos con las niñas y los niños, porque claro, y lo platicaba Loani muy puntual, muchas veces no les decimos o no preguntamos a nuestras niñas, a nuestros niños, qué necesitan en estos espacios.
A mí me parece padrísimo, tenemos una dirección enfocada particularmente a esto, ¿no? La dirección de las niñas y los niños, de la ciudad de las niñas y los niños, encabezada por Marce Preciado, y en esta dirección justamente nos dedicamos a toda esta infraestructura que está enfocada a nuestras niñas, como son las escuelas con estrella, hacerles una encuesta de cómo se sienten no solo dentro de su escuela, sino en sus alrededores. Y hacen una dinámica, les voy a platicar un poquito rápido para que nos quede mucho tiempo para seguir platicando. Y con caritas, ellos van planteando en dónde se sienten inseguros. Es decir, hacemos un contexto y una combinación, no solo de esta infraestructura de escuelas con estrella, sino de una combinación que se llama parques afuera y cruceros seguros, en donde ellos tienen esta perspectiva de sentirse inseguros, cambiamos y modificamos la infraestructura de andadores, banquetas, luminarias, semáforos, seguramente reductores de seguridad, y si tienen alguna especie de parque o patio en la parte pública, también les hacemos modificaciones para que las niñas y los niños justo tengan un espacio donde seguir conviviendo, porque es el único espacio en donde se van a sentir seguros, posiblemente, y no es en todos los casos, pero cuando llegan a sus casas ya no es la misma seguridad, pueden enfrentar casos de violencia, pueden enfrentar casos en donde tengan que trabajar y no lleguen a sus casas inmediatamente. Las escuelas son esos espacios en donde los niños siguen siendo niños. Entonces creo que con esto iniciaría para poder platicar un poquito más. Algo bien importante que en una ocasión nos comentaban de Costa Rica, la representante de Latinoamérica de la Unión Internacional de Arquitectos, Carolina, nos decía, es que hay a veces que si tú le preguntas a un niño, el niño te va a dar, tiene mucho más creatividad, ¿no? Dice, es que, ¿por qué no pueden poner en las calles, oye, saluda? Y que todos saludaran, ¿no? O que te vaya muy bien. Dice, ¿por qué tiene que ser todo así como, tan sombrío? ¿Por qué no puede ser mucho más alegre? Porque, digo, yo muchas de las veces yo he estado pugnando para que las banquetas simplemente sean de una altura no tan elevada. Me acuerdo que en una ocasión yo le tomé fotos a mi niño, en aquel entonces tenía 2 años. Oye, la banqueta le quedaba al fémur. Y dije, no puede ser posible que tengas que jalarlo, ¿no? Jalarlo del bracito para que se suba a la banqueta, simplemente para eso. Es inclusivo el que tú tomes en cuenta en los diseños, sobre todo en los espacios públicos, el que lo va a estar habitando un niño y que el niño tiene esta creatividad, ¿no? De que yo me acuerdo cuando era niña, le digo yo mucho a mi hijo, yo me acuerdo mucho que yo siempre me imaginaba cuando caminaba por las calles que el arroyo de calle era un río y que entonces por ahí circulaban barcos, ¿no? Que los carros eran barcos y comienzas a jugar con esta imaginación, porque el niño lo que tiene es esta creatividad, esta imaginación. ¿Qué han estado trabajando al respecto en los espacios públicos con Zapopan? Bien importante lo que comentas. A ver, uno, esto que ya decía, ¿no? Las encuestas se las hacemos a los niños justo en los espacios que ellos no solo van a incidir, sino que van a estar viviendo dentro de estos espacios, van a estar conviviendo. Y yo creo que también una parte bien importante, y ahorita lo comentabas, creo que para disminuir la brecha de desigualdad necesitamos crear comunidad. ¿Y cómo creamos comunidad? Justamente invitando a los niños. Es muchísimo más sencillo, y yo lo he vivido en este año y medio que llevamos en la administración. Si tú invitas a un niño y convences a un niño de utilizar esa unidad deportiva nueva que remodelamos, quien cambia la dinámica no es el niño, porque el niño está acostumbrado a jugar, sino son los papás, son los abuelitos que ahora están invitados por el niño a ir a esos espacios, a hacer ejercicio, a convivir con los vecinos, cosas que por pandemia, por la misma ciudad hemos perdido. Entonces creo que esta es la parte más importante
de cómo vamos a disminuir la brecha de desigualdad. No solo hablamos desde la parte económica, sino hablamos desde la parte social. Cómo acostumbrarnos a cambiar nuestra perspectiva y no estar en un círculo cerrado. Y les voy a platicar uno de los ejemplos más exitosos que tiene Zapopan, que es el Parque de las Niñas y los Niños, que es un espacio público destinado justamente a eso, a la convivencia y a la recuperación del tejido social, que, bueno, me parece lo más importante. Porque entonces le hace sentido a, cuando hablamos de perspectiva de niñez, no solo es eso, es hablar también de la perspectiva de las mujeres, de la perspectiva de las personas de la tercera edad, porque sí, el escalón es igual de grande para un niño como lo es para una persona de la tercera edad o una mamá que viene con la carriola, ¿no? Entonces tenemos que involucrarnos todos. En este parque justamente no tenemos ningún escalón, está todo alrededor lleno de rampas para poder conectar de un espacio a otro, y estamos hablando de 53,000 metros cuadrados, que hace algunos años referían, y Carlos no me dejará mentir, a un abandono de camionetas del municipio, una perrera, en algún momento obras públicas. O sea, teníamos un espacio abandonado, vandalizado, en donde básicamente los utilizábamos a veces de oficinas, pero muchísimas más veces de chatarra. Entonces, ya se imaginarán los alrededores. 53,000 metros cuadrados abandonados en una colonia popular de Zapopan, en donde si tú tienes abandono, claramente no va a haber un desarrollo económico, no va a haber un desarrollo social, y los niños no van a poder jugar en un lugar donde hay vandalismo. ¿Cómo hicimos este cambio? Bueno, hoy es justamente donde me encuentro, el Centro Integral de Servicios de Zapopan, alrededor de este Parque de las Niñas y los Niños, donde tenemos a un lado la comisaría, tenemos el Estadio de los Charros, que muchos conocerán, también ahí residen los mariachis, partidos de béisbol, 2, 3 veces a la semana cuando hay temporada, y además un parque en donde tenemos un lleno completo, un lleno con canchas de básquetbol, con una escatopista, tenemos un futbolito humano, que es como una pequeña cancha donde tenemos metales y las personas como que se conectan a este futbolito y ellos son los monitos del futbolito. Entonces, tenemos una integración en donde involucramos a todas las personas, a todas las familias. Los niños no andan solos, los niños siempre van acompañados de un papá, de una mamá, de un abuelito, del perrito. Entonces, tenemos todos estos espacios, tenemos áreas verdes, tenemos un voleibol de playa. Todos los sábados, por ejemplo, tenemos un área en donde transmitimos películas para los niños, fuentes interactivas, fuentes bailarinas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos un espacio ahora lleno de gente, lleno de deporte, lleno de calidad, y además una infraestructura que, bueno, así de lleno, yo creo que si no tuviéramos la infraestructura de calidad, ya no tendríamos parque. Pero ¿qué pasa alrededor? Tenemos también desarrollo económico, las señoras ahora quieren poner su puesto, están vendiendo. Entonces, sí, todo el tiempo hablamos de niñas y niños. Es un parque enfocado para nuestras niñas y nuestros niños, pero también es un parque en donde nuestras niñas y niños van a crecer para ser adolescentes, para ser adultos y crecer de una manera muchísimo más digna. Digo, parece ahora sí que una historia, tal vez un cuento, pero en Zapopan lo estamos viviendo y es un trabajo no de un día para otro, sino un trabajo, como ya les comentaba, de más de 6 años. Seguimos trabajando en estos espacios que se hace deporte. Los hemos replicado también en las unidades deportivas. Claro, no tenemos 53,000 metros cuadrados de espacio público en toda la ciudad. Sin embargo, hemos tratado y hemos ocupado los espacios que justamente están dedicados para hacer un espacio público a modernizarlos. Y es que... Ay, perdona. Sí, déjame abonarle nada más a algo que Estefanía no va a decir, pero yo sí lo puedo decir. Fíjate que hay un parque que se me hace... Este parque de los niños y las niñas es, pues obviamente es muy grande, está a unas cuantas cuadras del centro de Zapopan, de la cabecera municipal, de donde estaba la presidencia, y eso ahí a escasas 5 o 6 cuadras, ¿no? En ese sentido, y ha venido a regenerar la zona, y afortunadamente hay línea del tren ligero, la 9, etcétera, etcétera. Pero creo que para mí, independientemente de este espacio,
Yo creo que hay uno más exitoso todavía. Y ese se hizo en la administración anterior, que es el Parque del Polvorín, Mi y favorito. donde es un espacio, pero para niños con capacidades diferentes. Ese parque, de pura casualidad, me tocó estar ahí en la inauguración, no estaba muy lejos de su casa. Andaba ahí, no sé qué andaba haciendo, pero ahí llegué. Y casualmente fue la inauguración, no lo conocía, y pude palparlo porque estaba un grupo de señoras con sus niños con capacidades diferentes, síndromes de Down o movilidad reducida, etcétera, etcétera. Pero yo no había visto un parque de esta naturaleza. No es muy grande, yo creo que ha de tener unos 2,000, 3,000 metros cuadrados, cuando mucho ese espacio, que dicho sea de paso, también fue un espacio recuperado por la administración pública, que ya estaba invadido, ¿no? Y ahí me enteré de todo este chisme, como dicen vulgarmente, y las señoras le pedían al alcalde en ese momento, al que estaba Pablo Lemus, que era el anterior, que se repitiera ese ejercicio en todo el municipio. Y yo creo que debemos de pensar, si estamos hablando de una población del 30%, y en ese 30% veíamos que traemos cerca de un 17%, veíamos la vez pasada, de niños con capacidades diferentes en el sentido de audición, débiles visuales, autismos, síndromes de Down, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo de parque para mí es muy exitoso porque habla de un sentido humano. Habla de una realidad, no nada más de decir, vamos a los niños, sí, qué bueno, pero hablar de esto tiene un sentido que trasciende mucho más a una política pública común y corriente, y es mucho más humano y más cercano, y lo agradecen por lo menos todas las mamás de todos estos niños con capacidades diferentes. Y mis nietos, porque cuando hablaba Verónica Stephanie de las 3 generaciones, yo soy el de la 4ª generación, ¿no? Entonces, cuando llevo ahí a mis nietos, los acompaño, lo gozan los niños que no tienen capacidades diferentes, y lo disfrutamos todo el mundo. Yo creo que este es un ejercicio, y no se trata de echar cebollazos a nadie, sino ser bien analíticos en ese sentido de una política pública exitosa. Y desgraciadamente se debería estar, no se repita en muchas partes de la misma área metropolitana de Guadalajara, no digamos de Zapopan o del país, ¿no? Ese es un tema de los espacios públicos pensados con el corazón, pensados de una forma diferente, ¿no? Que creo que ese es un ejemplo muy, muy exitoso. Y máxime que hoy en día las viviendas como que odian a los niños y odian a las personas, ¿no? Ahorita que hablabas, Verónica, de que te imaginabas las calles, que pasaban ríos, yo no me los imaginaba. Yo me crié en pueblo y se inundaba el pueblo y pasaba, abría la puerta de la casa, de tu casa, y era un río de agua de lado a lado, y ahí poníamos barquitos y ahí nos poníamos a pescar cosas y ahí jugábamos de niño. Y los árboles nos subíamos, los ecologistas no estaban tan de moda para cortarnos la cabeza porque nos subíamos a los árboles, pero las casas nos permitían todo este tipo de situaciones que hoy en día en estas ciudades que estamos así como agarapiñados, ¿no? Envolados, no nos permiten los espacios en las viviendas, y tenemos que salir de la vivienda para convivir o que los niños puedan hacer otras actividades. Por eso hoy en día los espacios públicos para los niños juegan un papel estratégico independientemente de las escuelas, ¿no? Ya te robé la palabra y ya me eché un rollote, ¿no? Pero bueno, pues finalmente no quise desaprovechar para apuntalar que a mí se me hace muy exitosa política pública de Zapopan. Sí, y a ver, es súper cierto. De hecho, es el gran aprendizaje de por qué debemos de seguir involucrando estos espacios, estos juegos para niños y niñas con discapacidad. Y ese fue el ejemplo. El Polvorín, de hecho, está dividido en 2. Es un parque particularmente para niños con discapacidad. Todos los cajones
de estacionamiento son cajones azules para que las mamás tengan un espacio para bajarse además de manera cómoda. Pero ¿qué quisimos? No dejar solo un espacio, ahora sí que segregado, ¿no? Y es por eso que este Parque de las Niñas y los Niños, al igual que muchas unidades deportivas, estamos involucrando los accesos para que sean para todas y todos, ¿no? No que quede en un espacio. El Polvorín también es uno de mis parques favoritos. De hecho, podría decir que todavía le gana más que al de las niñas y los niños. El de las niñas y los niños es muy grande, pero el Polvorín también es un ejemplo perfecto, y no me dejarás mentir, Carlos, de cómo la integración de un parque, no importa cuál es tu situación económica, cuál es tu situación social, sino que el espacio público nos invita a todos a convivir. Justamente el Polvorín está ubicado en una zona donde la podríamos partir justamente a la mitad, en donde la mitad de la calle es una zona de mayor plusvalía y la otra mitad es una colonia, la colonia Santa Fe, muchísimo más popular, muchísimo más de personas que son trabajadoras y que solo tienen a lo mejor tiempo de convivir en un espacio público antes de las 8 de la mañana y después de las 6 de la tarde. Entonces, estos parques, los dos, creo que son un claro ejemplo de que la ciudad no descansa, de que las personas todo el tiempo necesitan un espacio público para convivir. Y no me gustaría dejar esto de lado. Parte de nuestro presupuesto está enfocado a partir de lo que le preguntamos a la ciudadanía. Tenemos 3 ejemplos muy claros. Uno de ellos es el CUSMAX. El CUSMAX es un presupuesto en el cual se recauda por medio de nuestros desarrollos verticales a partir de un uso de suelo máximo, en el cual un porcentaje se invierte en obra pública en las zonas de mayor desigualdad y la otra en el polígono de desarrollo de este edificio, justamente para promover la misma infraestructura, tanto en las zonas de mayor desigualdad como en las zonas de mayor plusvalía. Tenemos otro ejemplo que es el presupuesto participativo, un presupuesto que está diseñado para que el 25% de la recaudación del predial se derive en obras que la gente ha decidido que se hagan. Tú llegas, pagas tu predial en las oficinas o de manera virtual para Zapopan, y entonces te aparece una lista de diversas obras que la gente a lo largo del año estuvo trabajando en las diferentes colonias por medio de sus consejos ciudadanos. Carlos lo podrá explicar muchísimo más, y entonces al ratito le doy chance de que él nos platique un poquito de su experiencia, porque me parece que este es el claro ejemplo de por qué es importante la participación de las niñas y los niños, de las mamás, de los papás. O sea, hablar de los niños es hablar de la familia, básicamente. Entonces, este presupuesto, entonces te da la oportunidad de votar cuáles son las obras que más te interesan o la que te queda más cercana. Ahora sí que vemos la participación de los vecinos casi afuera de las casetas donde se paga el predial. Y por favor, vota por mi obra porque este parque es el que más me interesa. Esta colmena es la que más me interesa. Esta calle, tenemos muchísimos años buscando que se pavimente. Bueno, tenemos muchos casos de éxito en estas obras porque la gente las pide, la gente las vive, la gente las trabaja y luego la gente se involucra en seguir cuidando estos espacios que tanto se trabajaron. Se apropia de estos espacios y de estos espacios públicos. Y el último de ellos es el Copla de Mun, que también es un estilo de consejo en el cual se vota por obras, sobre todo de infraestructura básica, pero va diseñada a polígonos de mayor desigualdad en el municipio. Entonces, digo, no quería dejar de pasar esta parte de nuestro presupuesto que habla de infraestructura, que habla de crecimiento de ciudad, pero que tiene un propósito que es la participación ciudadana en los 3. La participación ciudadana y yo podría decir la reconfiguración de las ciudades y la recuperación de los espacios públicos sobre todo. Entonces, ahora sí, Carlos, o sea, si nos quieres platicar de tu experiencia en los consejos, la verdad, a mí me parece bien importante cuando hablas de Zapopan. Participación ciudadana es un ejemplo de Zapopan. Primero es Ciudad de las Niñas y los Niños y la segunda es participación ciudadana. Y es que la participación ciudadana es hacer ciudadanía al final de cuentas, ¿no? Ya no tienes nada más pobladores en una ciudad, sino ya es hacer ciudadanía, porque el ciudadano ya es responsable y elige, ¿no, Carlos? Sí, mira, yo creo que yo ya hasta el cansancio
a través de los últimos no sé cuántos años que tengo diciendo debemos de participar. Hoy tenemos ejemplos en otros niveles del error que se ha cometido en no participar cuando debemos de participar. Y hoy nos arrepentimos de la toma de decisiones que no son las más correctas porque la ciudadanía estuvo ausente. Esa es una realidad. Entonces, soy un convencido que hay que participar. No se trata de que los ciudadanos suplan al gobierno. No, el gobierno tiene que hacer su chamba y para eso cobra, ¿no? Los demás estamos de a gratis. Entonces, pero sí podemos ser un componente que coadyuve a la toma de decisiones, que a veces no son las más correctas y los tiene que decir uno como ciudadano porque la perspectiva es diferente. Simplemente. O sea, uno lo ve de otra forma porque uno sufre los problemas todos los días. Yo no digo que los funcionarios dejen pasar las cosas por lo que ustedes gusten. No, es porque la dinámica, y más en los municipios, se los come el día a día. Y cuando llegan y se sientan, les dicen bienvenidos, traes una bronca acumulada de 50 años. Y córrele, y apúrale. Y en cambio, y no les da muchas oportunidades de plantear estrategias a veces, porque cuando ya las empiezan a implementar, les dicen gracias por participar, ¿no? Ya se te acabó la chamba. Entonces, desde la ciudadanía, puedes tú detectar más fácil porque vives la problemática y puedes como ciudadano organizado sentarte con los funcionarios y decirles, oye, fíjate que hay esta bronca, yo te apoyo en esto, tú búscale por allá y se pueden hacer estas alianzas, ¿no? En ese sentido, entre lo que es la autoridad de cualquier nivel con los ciudadanos. Pero lo más importante es la participación de los ciudadanos organizados. El gobierno solo no puede hacer por más que quieras. Por ejemplo, el otro día tenemos un chat ahí con los vecinos y salió el tema de la basura, ¿no? Y entonces yo sí no me la aguanté y les dije, oigan, ¿y cuántos de ustedes separan la basura? ¿No? Sí. Se estaban quejando. Pues si ustedes reducen, si entran al tema de las 3 R's, y yo les digo una cuarta que es educa, ¿no? Y vamos haciendo nuestra chamba. Afortunadamente en la colonia donde yo vivo, les acaban de cambiar el camión, andan estrenando los señores recolectores. El otro día salía, aunque no crean, soy amo de casa también, y vi el camión nuevo y los felicité, ¿no? A los señores. Y les decía a los vecinos, a ver, ustedes se quejan de que huele la basura y que esto y que si no pasó el camión, dije, y que hay pepenadores que a veces andan por ahí. Dije, oigan, pero ¿por qué no la separan ustedes? Y les aseguro que los residuos orgánicos son un 10% de lo que desechan todos los días. El área metropolitana de Guadalajara, y esto hablo porque tiene que ver con la forma que funcionamos como familia, Sí. ¿sí? Se produce en el área metropolitana de Guadalajara, se está produciendo más o menos 5,5 millones de toneladas de basura al día. O sea, y ahí entran niños, perros, gatos, adultos, viejitos y todo mundo. Entonces, esto, hablo yo de la participación ciudadana porque si se organizan independientemente de la chamba que hay del gobierno, si nosotros como ciudadanos organizamos y planeamos actividades con o sin la ayuda del gobierno, podemos tener una calidad de vida mucho mejor. Hay vecinos, y hablo de los niños, retomo el tema, que aquí en la colonia, para el Día de Muertos, se organizaron y en un terrenito, está en la colonia, pusieron su altar de muertos y llevaron a los niños, ¿no? Y entonces empezaron a preservar las tradiciones. Y lo hicieron un recorrido en el parque de la colonia, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta participación ciudadana, si hay apoyo de parte de la autoridad, qué bueno, pero si no, de alguna forma, organizados pueden tomar acciones en pro de los mismos niños, en pro de su misma comunidad, independientemente de pedirle al gobierno
que apoye con estos grandes temas, ¿no? Que son estas estrategias de los parques, de la limpieza, de todo esto que tenemos que educar a las niñas también, en el sentido de pon la basura en su lugar, ¿no? Que fue un tema hace muchos años y que se perdió, por decirlo de alguna forma. Y ahí los papás como educadores y el gobierno en su parte tendrá que hacer su chamba, ¿no? Así. Y no me le seguimos con la participación ciudadana porque aquí nos dan las 12 de la noche. No, ya sé, ya sé. Bueno, quiero aprovechar el espacio para agradecer al arquitecto Froilán Antonio Moscosa Blanco, a quien nos manda saludos desde el sur de Tamaulipas, a quien le mandamos un fuerte saludo, un abrazo a nuestro arquitecto que siempre nos acompaña. Y bueno, a todos nuestros seguidores que están aquí, que no comentan, pero que están enlazados. Pues es un tema muy interesante. Fíjate, por ejemplo, lo que comentabas de las tradiciones, pues yo como gestor cultural veo mucho estas que simplemente ya no están pasando, ¿no? Esto de las posadas. Me tocó llegar a un supermercado para ver si vendían estas velitas para pedir posada. Y un muchacho atrás venía con su carne asada y sus botellas de licor. Y entonces le digo yo a la muchacha, oye, ¿no tendrás unas velitas para pedir posada? Y me dice el muchacho, oiga, como que no se necesitan velitas para pedir posada. Y yo, ¿cómo que no? ¿Que no cantas os pido posada? Y me dice, no, que no nada más es la carne asada la que se tiene que hacer. Ay, no, casi creo que quería llevármelo y traérmelo yo a la casa para hacer. Qué importante es pasar las tradiciones a las generaciones que comienzan. Eso también es súper, súper importante, porque luego nuestros niños no saben ni por qué estamos haciendo las cosas, el explicarles. Son tan hermosos, tan maravillosos, te explico, son unas esponjitas, realmente. Yo lo veo y digo, es tan importante cuidar esa inocencia para que esa infancia sea productiva y sea un adolescente fortalecido y un adulto consciente y responsable. La infancia es lo más importante que debemos de estar cuidando como gobierno, como papás, como educadores, ¿no, Stephanie? Sí, Y sí vamos un poquito ya cerrando para, sí. ¿va? Justo dice en el clavo y a mí me gustaría cerrar con esta experiencia que vivimos el día de hoy como regidores en el pleno, esto de enseñar a nuestras infancias. ¿Y qué estamos haciendo en Zapopan? Así voy a cerrar porque les va a encantar. Tenemos año con año para conmemorar el Día del Niño, el Día de la Niña y del Niño, un pleno infantil, un cabildo infantil, en donde alrededor de 28 escuelas concursan, hacemos todo un tema de participación, votan por medio de las urnas electrónicas y votan por su presidente en su escuela. Este presidente de escuela que es votado, primero para ser este niño, lo voy a tratar de explicar un poquito más en pasos. Este niño es de las mejores calificaciones, es un niño que claro va a ser el ejemplo y va a ser el líder de toda y el representante de estas escuelas. Es votado y entonces una vez que es votado pasa por otro filtro en el cual él explica cuáles son sus preocupaciones de la ciudad. Imagínense qué bonito, qué es lo que les preocupa en su entorno, ¿no? No solo hablando de ciudad de infraestructura, porque digo, a lo mejor yo como ingeniero, ustedes como arquitectos, siempre hablamos de la ciudad en crecimiento de infraestructura, pero ¿qué les preocupa en su entorno? Y con esta dinámica pasan por este filtro una vez que son seleccionados. Tenemos un homólogo, niña o niño, que representa nuestra comisión en el Cabildo Infantil y ellos presentan una iniciativa. Tenemos desde nuestra presidente, en este caso fue una presidenta este año, el síndico, también fue síndica, secretario y regidores presentando sus iniciativas y aprendiendo qué significa ser regidor, qué significa ser un representante de tu escuela para poder hacer un cambio en tu sociedad. Creo que cerraría con esto porque es justamente en donde debemos de incidir como gobierno, como iniciativa privada,
como instituciones educativas en promover que nuestras infancias sigan aprendiendo y se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo, mujeres y hombres, todo el tiempo, cambiando todo el tiempo, construyendo nuestras ciudades para crear, la verdad yo lo digo, una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país. Gracias, gracias, gracias. Carlos. Fíjate que yo ahorita me gustaría, y platicando, me acordé de un ejercicio que además tú conoces la mecánica, Berito. Un ejercicio que siendo yo presidente del Colegio de Arquitectos allá en... No habían nacido ustedes, ya quedamos que yo soy de la cuarta o quinta generación. Estamos como las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que ya van como en el 12 o 13. Yo me quedé como en la 13, entonces imagínense nomás, ¿no? Hoy tengo que verlas todas juntas a ver si le entiendo. Por ahí como en el 2010, 12, por ahí ha de haber sido, 13 quizás, 12. Hicimos un ejercicio donde en el Hospicio Cabañas hubo una exposición de Pedro Ramírez Vázquez. Y obviamente la directora del Hospicio Cabañas en ese tiempo era Olguita Ramírez Campuzano, hija de Pedro Ramírez Vázquez. Y entonces hicimos un ejercicio a través del colegio para los niños junto con lo que es la OIA. ¿De acuerdo? Casualmente, las que me ayudaron, hoy trabajan de presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, y la otra creo que la secretaria tesorera, ¿no? Laila y Ana Rentería, fueron las que me echaron la mano con ese ejercicio en aquellos ayeres. Ellas eran unas jovencitas, muy pequeñas, por supuesto, y lo que hicimos, y este es el comercial de arquitectura para educar a los niños a ser ciudadanos y darles cultura general. ¿Qué hicimos en ese ejercicio? En ese ejercicio se les puso a trabajar, se les pasó un video muy sencillo de quién había sido Pedro Ramírez Vázquez y lo que era el Museo de Antropología e Historia y algunas obras emblemáticas de Pedro Ramírez Vázquez. Y después se hizo un taller donde les dimos cartoncillo, tijeras, resistol, y que ellos diseñaran, primero que hicieran una maquetita de lo que es el techo del Museo de Antropología e Historia, que es este paraboloide que tiene ahí esa columna central del patio central del Museo de Antropología, y que lo hicieran ellos. Y por otro lado, que ellos interpretaran lo que es la ciudad. Y esto eran niños pequeñitos, de 6 años, de 6 a 10 años, cuando mucho, pero empezamos a trabajar con esto de hacer ciudadanos. Creo que hoy con los niños se debe de trabajar en muchos aspectos. Me preocupa muchas veces los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública, que a veces los le meten mucha ideología cuando se pierde a veces lo fundamental de ser ciudadano. Y el ser ciudadano es esta convivencia que ustedes han estado platicando en ese sentido, pero también desde el punto de vista de ser ciudadano del arquitecto, que cómo cruzar en las esquinas la basura, lo que es el diseño de la casa de todos, que es la ciudad, en ese sentido, y que de alguna forma yo creo que tenemos un compromiso como profesionistas, las organizaciones privadas también, las asociaciones, cualquiera que sean, cámaras, colegios o cualquier tipo de asociación de cualquier tipo, y las autoridades y alguien que no ha querido o no ha podido o no se les ha ocurrido, que yo creo que los partidos políticos también deberían tener dentro de sus plataformas un proyecto en ese sentido, porque se trata de hacer ciudadanía y se trata de que los niños participen, crezcan con esta visión de ser ciudadano, con todas sus responsabilidades, pero también con todos sus derechos como ciudadano. Y esto nos va a llevar a tener ciudades y tener más incluyentes y tener ciudades y ciudadanos
mejor informados y más participativos, ¿no? En ese sentido, tener una mejor ciudad. Y insisto que hoy las viviendas no te dan para mucho, pero sí los espacios públicos, y esa es una responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno y de la misma ciudadanía que debe de pedir que lo cumpla. Qué bueno que Zapopan hace un esfuerzo. Nunca es mucho el presupuesto, siempre es poco, pero deberíamos, como ciudadanos en el país, exigir en todos los niveles y en todas las ciudades una visión diferente con esta perspectiva de ser incluyente. Si una ciudad y una vivienda o los espacios incluyen y pueden habitarlo un niño y un adulto mayor, cabe cualquier persona. Y con eso concluyo. Así es. Loanmi. Pues yo tengo muchos puntos, los voy acumulando todos. No me voy a tardar tanto. Oye, no te dejamos hablar hoy de plano, ¿eh? Ya sé, yo lo estoy anotando y antes de que se me vayan. No, pero voy a tratar de ser breve. Con lo que platicaba el Arqui del parque para niños con capacidades diferentes, la verdad se me llenó el corazón. Yo no tengo niños, pero creo que todos tenemos un familiar o un conocido que tiene tal vez alguna discapacidad. Platicaba con el Arqui Zambrano que fuimos aquí con mi familia a un museo muy, muy conocido de aquí y este chico no pudo entrar porque tenía epilepsia. Entonces, la luz del lugar empezó a darle la sensación de querer convulsionar y pues no pudo disfrutar del museo. Entonces, digo, qué bonito es que existan esos lugares inclusivos en los que todos podamos disfrutar. O sea, no solo los niños al 100% sanos, digo, sino que creo que todos tenemos ese derecho y me dio una lástima que digo, ¿cómo no vio esto? Pero no era apto. Entonces, me llenó el corazón, honestamente. Otro punto importante y una pregunta que leí en tanto que estuve leyendo es ¿por qué cambiar la ciudad a través del niño? Y ahora entre todo lo que hemos estado platicando, digo, porque el niño es el futuro. No podemos dejarle al 100% la responsabilidad de que son ellos todo el futuro. Nosotros somos sus ejemplos, pero digo, qué bonito es que estén trabajando en temas de ecología, porque empiezan a cuidar el planeta. O sea, digo, empiezan a cuidar el planeta, digo, qué bonito es en unos años estar viendo esto mucho más verde. También lo maleado que está ahorita el mundo en cuanto a la televisión, las series, a veces se quieren enfocar los niños en otras cosas que no deberían porque están pintando las situaciones de narcotráfico, de inseguridad, como si fuera lo mejor, normalizándolo. Entonces, digo, qué bonito que hayan estos lugares en los que puedan tener ellos laboratorios, en los que puedan tener otras actividades, donde puedan darse cuenta que tienen muchas otras oportunidades que hacer y donde pueden tener mucho crecimiento y mucho desarrollo. Entonces, se reeduca, como decía el Arqui Carlos, al igual que también el Arqui Carlos no le gusta tanto que hablemos de Medellín, porque dice, aquí en México tenemos tanto. Digo, yo sé que sí, pero digo, se me hacía un ejemplo súper padre cómo educaron a los niños a respetar, por ejemplo, las líneas del metro, del teleférico. Les ponían la línea y desde chiquitos es, hasta aquí vas a llegar y no puedes pasarte hasta que no pasen las demás personas. Entonces digo, ellos van aprendiendo y vamos a tener un futuro en el que ya no va a estar la línea del metro, aunque haya mucha gente, no van a estar unos encima de otros. Digo, si no es respetando las distancias y los señalamientos que nos hacen ser mejores seres humanos, ¿verdad? Y por último, estaba leyendo un artículo de cómo la arquitectura aprende de los niños del arquitecto Mark Dudek. Él planteaba, dice, pues podemos tener lo mismo que tenemos en casa, pero desde la seguridad. Por ejemplo, en el patio, tú tienes un cubo con agua, te genera inseguridad y te genera enfermedades. Entonces digo, qué padre tener eso mismo, pero de una manera mucho más dinámica que los haga aprender, ¿verdad? O dice, tienes ahí también toda la tubería expuesta, o a veces tienes unos acabados de granito o rugosos, dice, que pueden presentar algún riesgo para un chiquito. Entonces, dice, hay que tratar también de la manera de construir que sean superficies planas, que sean superficies a la altura, como le hemos platicado, o sea, las banquetas y todo, para que los niños puedan desarrollarse, porque ellos no los va a limitar el riesgo. A ellos lo que les importa más es la creatividad y su desarrollo. Entonces, me parece súper importante y yo con esto concluyo.
Sí, bueno, yo tomo lo de los espacios, de, por ejemplo, los baños que sean dignos para ellos precisamente, porque es la parte más íntima del ser humano. El que sean antropométricamente para ellos, es decir, hemos pensado en ti. Cuando hacemos estas construcciones, debemos de estar pensando en estas viviendas que van a estar haciendo esta metamorfosis conforme va creciendo el niño, ¿no? Una casa se va transformando conforme va creciendo. No puedes crear un espacio pensando que siempre al niño le van a gustar los Playmobil o los Lego. O sea, va a irse transformando de tal manera que a lo mejor va a llegar a la adolescencia y van a ser unos manga y va a estar leyendo mangas, no sé. Tiene que ser tan libre, tiene que ser su espacio realmente. El respeto al niño yo siempre lo he defendido desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre se tiene que estar respetando al feto porque él ya está escuchando, él ya está viviendo, él ya está vibrando. Y el que tú respetes al niño te da, es otra parte, ¿no? Porque el cuerpo se va educando de manera diferente y es más fácil hasta para uno como mamá en la evolución del niño entender las etapas en las que va pasando el niño. Yo soy una de las personas que siempre he estado en contra de que se le quite el pañal al niño para enseñarlo a ir al baño cuando necesitan hacer ejercicios de subir y bajar escaleras para ayudar a controlar los esfínteres. Hay, lo viví y sí, yo sé que Carlos, que también no lo puede ver, pero yo lo vi en la Biblioteca España en Medellín, donde hicieron esto sub y baja adaptados a los niños, ¿no? O sea, muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay ciertas etapas y tenemos que ir construyendo con las etapas de los niños. Cuando a veces me dicen a mí que yo me encargo de arquitectura y niños ante la Unión Internacional de Arquitectos y algunos colegios quieren hacer cursos, siempre les digo, a ver, ¿de qué edad a qué edad? Porque tienes que estar pensando en este desarrollo puntual del niño, ¿no? Y estar conscientes de que hay una etapa en la que va teniendo esta sensorial y esta etapa motora. Entonces, hay cambios en el niño y debemos de respetar mucho su edad. Yo les agradezco mucho. Estefanía, algo con lo que quieras dar réplica a lo que comentamos, estamos abiertos. Gracias. Quedar a sus órdenes. La verdad es que fue un espacio bien bonito. Decirles que aquí en Zapopan siempre tienen las puertas abiertas y me pueden seguir en redes sociales con mi nombre, Estefanía Juárez Limón, para poderle dar seguimiento a cualquiera de los temas que tenga que ver con las niñas y los niños en Zapopan. Muchísimas gracias. Agradecemos su presencia. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de Facebook para recibir las notificaciones, ya que estamos subiendo videos y también ahora ya estamos en Spotify y iVoox. Escúchenos, puesto que siempre vamos contigo. Esto fue @arquitectos online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital en donde compartimos temas que se exponen desde el punto de vista de 3 generaciones, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para tener una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. Nos vemos.